Sábado y domingo una serie que tiene que ver con el libro de los Hechos para descubrir las raíces de la iglesia. El propósito de esto es llegar a conocer qué es la iglesia como fuente, como origen. No estamos o no queremos que la iglesia sea solamente algo que a lo mejor fue en otra época y ahora es algo totalmente diferente. Queremos volver a las raíces, a la fuente original y vivir como iglesia lo que la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Lo que viene en las escrituras. Claro, cambian las formas, pero el fondo, la base tiene que ser exactamente igual, sin cambios. Entonces, te ruego por favor que me acompañes. Hoy vamos a estar viendo en el capítulo 6 del libro de los Hechos. En el versículo 1 leeremos del 1 al 7 para tratar al respecto el tema que le hemos llamado protegiendo la palabra viva, así le hemos llamado. Yo sé que tiene relación de alguna manera el nombre a la iglesia, al nombre de iglesia que tenemos, pero más allá del nombre de iglesia que tenemos es lo que hay detrás de ese nombre, que es la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz. Dice la escritura en el libro de los Hechos capítulo 6: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Ve esta frase: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Una vez más, el verso 4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ve esta frase: y crecía la palabra del Señor. Quisiera que lo leyeras una vez más en voz alta: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El crecimiento es propio de los seres vivos. Todo aquello que está vivo, todo lo que tiene vida va a crecer, no se va a quedar en pequeño. Seguramente que si está vivo, se va a multiplicar sus células, se va a desarrollar. Ese es el diseño. La vida siempre crece. La palabra de Dios se presenta de esa forma. Viendo sobre las vidas, uno encuentra que a grandes rasgos las vidas más grandes son aquellas que viven más. O sea, es decir, cuando tú encuentras una vida, por ejemplo, vivo sobre un árbol, déjame lo veo porque no me acuerdo el nombre de ese árbol. Se llama esa clase de árboles secuoyas. ¿Quién sabe qué será eso? Secuoyas. Las secuoyas dicen que llegan a vivir hasta 4,000 años. 4,000 años. Por los aros se sabe cómo son pinos, ¿verdad? Por los aros, los anillos que tiene el tronco, se pueden medir los años, de tal manera que pueden llegar a vivir hasta 4,000 años. Imagínate, hay algunas clases de vida que tienen una longevidad impresionante. Hay otros árboles de 400, de 500 años. Tortugas, ¿verdad? ¿Cuánto viven las tortugas? Impresionante. También hay una vida larguísima en ese sentido. Cuando la palabra de Dios nos presenta o habla de sí misma, es decir, de la palabra de Dios, nos presenta como una palabra que está viva. No se trata de algo, se trata de alguien. La palabra de Dios no es algo, es alguien, es el Logos, que es Cristo. Tú no estás escuchando un sonido únicamente, sino detrás de esas ondas de sonido existe la persona del Hijo de Dios, que entrando por la fe en ti transformará tu vida a la imagen de aquel que lo creó, que te creó a ti. Bendito sea Dios. Esta es la palabra de Dios. Ahora, la iglesia que recibe esta palabra desde el principio en su origen comenzó a crecer y a desarrollarse por la vida que estaba en ellos. Pero recordarán en los mensajes anteriores que vimos que esta vida comenzó a ser perseguida. Se levantó una persecución de los saduceos, los religiosos de Israel,
tratando de impedir el desarrollo de la vida. No prosperó mucho la persecución. Por ahí Gamaliel les dijo, van a estar peleando contra Dios, y se detuvo mucho la persecución. Después encontramos que hubo una especie como de infección interna en la iglesia para detener el crecimiento de las palabras de esta vida, como dice en el capítulo anterior, a través de gente como Ananías y Zafira, que por envidia, la semilla del diablo, por la envidia hacia Bernabé, trataron de mentirle a la iglesia y al Espíritu Santo, infectando de mal a la iglesia. Pero no funcionó, lo vimos también en un mensaje anterior. Tampoco eso funcionó, así que la iglesia se recuperó y siguió creciendo. En una nueva especie de intento de virus para enfermar a la iglesia, encontramos en este capítulo 6 una especie como de plan detrás de todo esto para tratar de destruir las palabras de vida. La palabra de Dios está viva, pero estas palabras de vida trataron de ser detenidas mediante palabras de muerte. Entonces pon una gran atención, porque lo que te voy a enseñar es tan revelador que te va a abrir el entendimiento respecto de tu hablar y del hablar de Dios por medio de nosotros. Así que es bien importante. Lo primero que quiero que veamos es cómo las palabras de muerte intentan detener o están atentando contra las palabras de vida. Leímos al principio, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, no solo de los miembros, de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Cuando dice los griegos, no se refiere a que eran griegos como tal, sino judíos que habían nacido en países griegos. Hasta el momento la iglesia solo se componía de judíos, pero estos griegos eran judíos que tenían nacionalidad griega porque nacieron en países griegos y vinieron a Jerusalén. Entonces dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Pon atención, lo primero, la palabra viva crece cuando crece el número de los discípulos. Ve el pasaje. Lo primero que debes entender es que Dios hizo crecer la palabra, haciendo crecer el número de los discípulos. La palabra de Dios está viva, pero cuando encuentra un templo de carne, una piedra viva, un templo hecho de piedras vivas, una persona que puede recibir esa palabra, la palabra se extiende a uno más. O sea, la palabra de Dios puede tener el crecimiento de 120 personas que eran los primeros convertidos en el Pentecostés, los que estaban ahí reunidos. Pero luego predicó el apóstol Pedro y la palabra se extendió a 3,000 más, sin contar mujeres y niños. Entonces la palabra había crecido porque había encontrado más personas en donde depositarse. Y no solamente se trataba de convertidos, de convencidos, sino de convertidos. Personas que eran hechas discípulos. Un discípulo es aquel que está siendo formado a ser como su maestro. Mientras un creyente, un miembro de una iglesia, alguien que ha oído la palabra, está convencido, pero no está siendo formado a la imagen del maestro, es decir, de nuestro Señor Jesucristo, la palabra no ha crecido. Podemos tener muchos rebeldes convencidos, pero la Escritura dice que Dios le da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Y la Biblia dice que estos que iban siendo discípulos obedecían a la palabra. Entonces la palabra crece cuando encuentra seres humanos capaces de obedecer lo que Dios quiere que hagan. En este lugar estoy seguro que Dios ha encontrado cómo hacer crecer su palabra. Estamos entendiendo respecto de eso. Qué efusividad tan impresionante, tan gloriosa. Pero la palabra va creciendo. Lo vemos ahí en esta porción de las Escrituras. Dice el verso 20 pero en Hechos 19, el verso 20 dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Cómo crecía y prevalecía? Dice, porque muchos se convertían. Era la forma. Entonces, conoce el crecimiento, distingue entre el crecimiento en la palabra y el crecimiento de la palabra. El crecimiento en la palabra, una persona puede creer que está creciendo en la palabra porque sabe doctrinas. Y debido a esas doctrinas, él habla textos bíblicos, habla dogmas, conceptos y decimos, ha crecido mucho en la palabra. No es cierto. Para que crezca en la palabra tiene que crecer la palabra de Dios, la cual no solamente es un conjunto de doctrinas que se almacenan en la cabeza,
sino la persona Cristo que es formada en el individuo. Es hecho un discípulo, es formado en él. Entonces, cuando la palabra crece, no se trata tanto de pensar en crecer en la palabra, sino que la palabra de Dios esté creciendo en ti. ¿Entiende la diferencia en cuanto a esto? Dios no está buscando enciclopedias, sino personas que se parezcan al Hijo de Dios. De eso se trata. Por eso, cuando Pablo predicaba, dice la Biblia que él predicaba todo el consejo de la palabra de Dios. Nota eso. Predicaba todo el consejo de la palabra. Porque la palabra de Dios no se predica tanto como conceptos o ideas, sino como el consejo de la palabra. Es decir, debe predicarse para vivirlo. No se predica solo para saberlo, se predica para vivirlo, para que entonces la palabra esté creciendo al encontrar nuevos templos mediante los cuales manifestarse. Es bien importante entender la diferencia. Como iglesia tenemos una revelación respecto de cómo vivir. Recordarán ustedes que en la Biblia que se ha estado trabajando en la congregación, que se ha producido de esta fuente, se le ha llamado revelación para vivir. ¿Por qué razón? Porque el concepto es que si el consejo o la palabra que escuchas no te ayuda a vivir, de nada te va a servir. Si no te vivifica, no proviene de arriba. La palabra de Dios es vida. Y la Biblia dice, Jesús dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. No solamente son conocimiento, la letra mata, el espíritu vivifica. El propósito de Dios es que los muertos tengan vida. Es que aquel que no tenía apariencia o no era como Jesús se ha transformado a la imagen del Hijo de Dios. Yo creo que me está entendiendo al respecto de lo que estamos conociendo sobre esto. Entonces, para que la palabra crezca, tú haces discípulos. Algunas veces alguno dice, yo me siento como vacío, como que algo me falta. ¿Qué haré? ¿A dónde me voy? ¿Dónde me ministrarán? No. Te puedes sentir vacío porque la palabra no está creciendo al no ser formada en ti y no estás haciendo discípulos. Cuando tú estás formando a alguien más, la palabra empieza a crecer, empieza a avanzar, empieza a ir hacia alguien más. Entonces es importante esto, la palabra te va a enseñar a vivir. Y si la palabra no te enseña a vivir, ¿qué palabra es esa? Esto no es motivación para que te duren las pilas una semana o 15 días. Esto es la palabra de Dios que hace sabio al sencillo, que te da vida eterna, que hace sabio para salvación, que te permite ser a la imagen de Cristo Jesús, que te transforma. La palabra de Dios que es Dios mismo en forma de verbo. Alguien comprende esto, ¿verdad? Y debe decir amén. Esto es importante conocerlo de esa manera. Entonces debemos verlo de esa forma, porque esto es realmente lo que Dios trata de mostrarnos mediante su palabra, este desarrollo, este crecimiento. Vamos a explicarlo de otra manera. Algunas veces se piensa que estamos madurando cuando tenemos muchos años en el evangelio, pero no necesariamente es madurez tener mucho tiempo. La madurez tiene que ver con el aspecto de la dependencia. Vamos a entender esto. El inmaduro es dependiente, pero de otros maduros. Un niño es dependiente de sus papás. Él no puede hacer muchas cosas sino por medio de sus papás. Entonces siempre está estirando la mano, ¿verdad? Los hijos ven a los papás así como si fueran un refrigerador, un banco y todo lo que necesiten ellos. ¿Verdad que es así? A ellos les da un gusto verte. Cuando tú ves a tu hijo y tú lo ves con amor, así que quieres abrazarlo, y él te ve con cara de cartera o algo por el estilo. O sea, es diferente eso, porque él es dependiente de ti. Pero decimos, bueno, entonces la madurez es independencia. No, la madurez es dependencia. Ahora, escucha, ahora la madurez es dependencia de los menores. ¿Cómo es eso? Bueno, el padre se hace dependiente del niño, porque ahora el padre, pues no le queda otra más que trabajar y funcionar a favor de los que vienen detrás de sus hijos. Muchos de los que están aquí no están en el trabajo que quieren, están en el trabajo que necesitan para darle de comer a sus hijos. Que si te dieran de escoger, te levantabas de madrugada y te ibas a trabajar. No, tus hijos comen. Hay otros más afortunados que están trabajando en lo que les gusta, pero por lo general el maduro se hace dependiente del pequeño. No lo puede dejar. Tu bebé llora en la cuna y tú dices, que llora y que se quede. No, tú te levantas a ver qué quiere. ¿Por qué? Porque eres dependiente del pequeño. Entonces los maduros son padres. En ellos se ha formado la palabra de Dios, porque tienen discípulos, tienen hijos, están haciendo crecer la palabra. Los pequeños solo tienen padres, no están haciendo crecer la palabra, ellos tienen que desarrollarse primero. Alguien comprende lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces esto es bien importante. Ahora, todo este trabajo que estaba haciendo la iglesia tenía mucho éxito.
estaba creciendo el número de discípulos, muchos se estaban convirtiendo, había un gran resultado en la iglesia, la prosperidad era de miles de convertidos, semana a semana miles de personas se agregaban al Señor. Gloria a Dios por ello, impresionante. Dios desea la salvación de todo ser humano. La Biblia dice, Dios no quiere que alguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios es la salvación de todos. No hay tal cosa como que Dios quiere una iglesia chiquita para que se quieran mucho, no es cierto. La realidad es que si alguien no ama a otro, tampoco va a amar a 1000. Pero si alguien puede amar a uno, puede amar a 1000. O sea, el asunto no tiene que ver con los números, tiene que ver con el corazón. Pero la palabra de Dios nos presenta este crecimiento constante. Y cuando estaba teniendo éxito, fue atacada la iglesia de manera interna. Le trataron de plantar virus, un resfrío, a través de la murmuración. Ve lo que estaba sucediendo ahí. Mientras prosperaba, empezaron a murmurar. ¿Qué era lo que murmuraban? Decían esto. Recuerdan que por ahí del capítulo 4 vimos que como estaban en persecución, los hermanos traían ofrendas o vendían propiedades y lo ponían a los pies de los apóstoles, que repartían según las necesidades, especialmente los más perseguidos. Entonces, cuando había esta repartición de bienes por parte de los apóstoles, por ahí se levantó la murmuración. Nos decían, están dándole más a las viudas de los hebreos que a las viudas que vienen de las ciudades gentiles. Estos tienen preferencia, están favoreciendo más a las de Jerusalén que a las de afuera. También hay que entender algunos factores que pudieron hacer pensar esto. Estos factores son que las de Jerusalén estaban en mayor necesidad que las de los países griegos. De hecho, las ricas eran las griegas. Entonces empezaron a pensar, ¿por qué no nos dan igual? Si nosotros estamos poniendo, no hay equidad en esto, no hay misericordia. Y uno podría pensar que este chisme era solamente un asunto de distribución de comida. Pero este chisme no se trataba tanto de eso, esto iba más allá que eso. ¿De qué se trataba? Escucha bien, pon atención a esto. La palabra viva era puesta en riesgo por medio de un servicio injusto. La idea era la siguiente: si los apóstoles repartían mal, o eso creía la gente, cuando lo volvieran a oír predicar, la gente iba a decir, no, ese hombre no es de Dios, porque mira, a uno sí le da y al otro no le dio. Así que la palabra de vida que predicaba ya no iba a ser creíble en los oídos de la iglesia. Entonces el ataque no iba contra los apóstoles, el ataque iba contra la palabra de vida que estaba en los apóstoles, para que no siguiera creciendo la palabra. Satanás es un mentiroso y sabe bien que podía atacar la credibilidad del ministerio para destruir la palabra que ellos estaban predicando, porque de esa manera ya no iban a poner atención. Vamos a ejemplificarlo. Vamos a suponer, nunca sucede, vamos a suponer que alguno que canta aquí te cae gordo. Es rarísimo, pero vamos a suponer que así fuera. Se rieron con testimonio, ¿verdad? O sea, Eduardo no le cae mal a nadie, pero vamos a suponer el remoto caso que le llegara a caer mal a alguien. Esa persona a la cual le pueda caer mal quien ministre, en ese instante, es más, bueno, te lo voy a, para no ilustrarlo con otro. O sea, casi imposible, pero yo le caigo mal a alguien. Se rieron con unas ganas, ¿verdad? Yo no sé por qué, o sea, yo digo, pues yo me caigo muy bien, yo no sé por qué. Pero en el remotísimo caso que le cayera mal a alguien, es que es increíble que le cae mal a alguien y sigue viniendo. Y entonces, pero cuando te oye predicar, ya tu palabra ya no puede ser vida para él, porque le caes mal. Y entonces dice, no es cierto eso, porque él es así, es así y esto otro. Y entonces ya la murmuración contra los apóstoles no estaba enfatizando, no quería ir en los apóstoles, ni en el dinero, ni en lo que se le daba a las viudas. Era destruir la palabra predicada por los apóstoles. Pon atención a eso. Así sucede. Esto era lo peligroso de lo que estaba sucediendo. Y ellos corrían el riesgo de enredarse diciendo, sí, hermanos, vamos a poner más atención para repartirlo bien. Ellos podían meterse en ese problema y enredarse. Pero ahí los apóstoles fueron sabios y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ellos entendieron, esto no se trata de otra cosa, sino de la palabra de Dios. No es contra mí, no es contra nosotros, dijeron, es contra la palabra de Dios. ¿Por qué razón?
Ellos dijeron, no podemos, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. El ministerio del ministro no es la gente, es Dios. Pon atención a eso. Mi ministerio no eres tú. Mi ministerio es Dios primeramente, y como resultado de servir a Dios y relacionarme con Él, podré hacer algo por ti. Jesús llamó a 12, dice la Biblia, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. El ministerio en principio debe dedicarse a la oración y a la palabra, como dijeron ellos, es decir, a Dios. Porque tú no me necesitas tanto a mí, sino como la palabra de Dios, que puedo traerte directamente de Él. Lo que yo pueda decirte en poco te ayuda, pero lo que Dios pueda decirte a través de este vaso, de quien sea, te puede cambiar la vida, te puede transformar para siempre a ti y a tu familia. Eso es diferente. Esto era lo que estaba sucediendo allí. Entonces, primero había que entender que trataban de enredarlos en cuestiones terrenales, y ellos fueron sabios para entender: hey, cuidado, nuestro llamado no fue andar haciendo eso, nuestro llamado fue Él. 1 Corintios 1:9 dice que fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Cuando Moisés subía al monte y bajaba, la gente no quería ver a Moisés, quería ver que el rostro de Moisés brillaba, que él tenía algo de Dios que darte, que él tenía algo de Dios que transmitir, que venía la presencia, la gracia, la palabra de Dios con él. Eso es lo que hacía falta. No era el viejo que bajaba, eran las tablas que traía. No era el viejo que bajaba, eran los planos del tabernáculo que traía. No era el viejo el que bajaba, sino la gloria que brillaba en él, lo que hacía falta. Y tú no necesitas otra cosa sino la gloria de Dios que venga a tu persona por medio de su palabra viva. Esto era lo que estaba pasando. Entonces no olvides, cualquier ministerio es igual, cualquier ministerio, nadie diga mi ministerio es mi familia. No, tu ministerio es Él. Él es a quien primero te habrás de dedicar. El primer mandamiento siempre será primero que todos los demás. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. El primero y grande mandamiento, y lo demás, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo. Te das cuenta que el primero siempre será primero hacia Él, y después el segundo: amarás a tu prójimo. Ellos tenían que entenderlo, lo habían comprendido, pero aquí la trampa era obsesionarlos por lo terrenal, haciendo que perdieran la presencia de Dios en ellos. Entonces, en segundo lugar, el servicio, mira el servicio que protege las palabras de vida. El verso 3 nos dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos ¿en qué cosa? En la oración y en el ministerio de la palabra. Ve cómo la palabra viva es protegida por los hermanos santos. Así dice que fue lo que escogieron. Entonces ellos nombraron a diáconos, 7 varones para que fueran diáconos. Podemos pensar que los diáconos se iban a encargar de servir a las mesas. No, hermanos, el trabajo de los diáconos no era servir las mesas. El trabajo de los diáconos era proteger la palabra viva que el ministerio tenía que dar, porque la murmuración era para frenar la palabra. Así que los apóstoles entendieron y dijeron: nombremos gente que haga ese trabajo. ¿Para qué? No por el trabajo, ese es el método para que la palabra pueda seguir saliendo y llegando a cuanto sea necesario que llegue. La idea de esto era proteger el ministerio para que los ministros tuvieran el tiempo de orar, de consultar a Dios, de pasar tiempo con el Señor y traer las escrituras, la palabra de Dios predicada para transformar la vida de la gente. ¿Alguien entiende lo que estamos diciendo? Esto era importante. Vaya que esto es importante. En una iglesia podemos modificarlo todo y funcionará, menos la palabra de Dios. Cambiemos el estilo de alabanza y pongamos una alabanza, no sé, de rancho, así, rancheritas y con acordeón y como gusten, y funcionará, te lo aseguro. Vamos a salir adelante. Taconearemos más, pero saldremos adelante. Puedes cambiar el estilo de educación cristiana que tengamos. Enseñemos con mopes, hagámoslo de otra manera y va a funcionar, saldremos adelante. Podemos reunirnos en este auditorio o en otro auditorio, en sillas o en cojines. Podemos cambiar muchas cosas y vamos a funcionar de una u otra manera. Nos acostumbraremos, pero lo único que permanece para siempre, lo que es inconmovible, lo que no puede modificar, es la palabra de Dios que vive para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Eso no puede modificarse, eso tiene que estar intocable.
Gloria a Dios. Entonces la palabra viva fue protegida por el servicio de los santos, de los creyentes, de los diáconos. Y no solo de los diáconos, sino de toda la iglesia. Es bien importante que un servidor y los ministros tengamos la posibilidad de ministrar la palabra que venga de Dios. Te voy a poner un ejemplo, una vez ilustramos esto. Había una familia en la iglesia que le gustaba pelearse, ya lo habíamos dicho antes, que le gustaba pelearse los sábados en la noche. Y se peleaban rico, de a golpe y de aventar cosas y de a grito y de escándalo. Y entonces yo era un predicador novato, no sabía la importancia de la palabra. Siempre he amado la palabra, pero no tenía dimensión de lo importante que es la palabra. Así que me llamaron la primera noche que estaban peleando, pastor, y se oía, y sonaban cosas y gritaban, y yo dije, quién sabe qué pasará, ¿verdad? Me recordó aquella canción vieja de Marino, ¿verdad? Hay un grito, un lamento, algo así. Y lo que se rieron ya son de los 80, ¿se acuerdan de eso? ¿Verdad? ¿De qué tiempo eran cristianos? Pero y yo dije, ¿qué está pasando ahí? O sea, le soltaron a la bestia, el anticristo anda ahí, ¿qué fue lo que sucedió? Se le enchamucó la suegra, ¿qué pasó en ese lugar? Algo está pasando ahí. El hecho es que me dice ahí la hermana, no, es que mi marido, que están peleando y estaban gritando los dos. Y ahí voy yo queriendo como pastor hacer la obra de Dios. Ahí voy a meter paz. No, hermanito, no le grite, y me agachaba. No, hermana, mire que entonces, increíble, total, que había que meter paz entre ellos. Poco a poco se calmaban, 2 horas ahí apaciguándolos, valga la expresión. Y ya cuando estaban tranquilos, orábamos por ellos y se reconciliaban, se tomaban de la mano, hacían cara de borrego a medio morir y decían, te amo, perdóname, no sé qué tanto, se abrazaban. Yo decía, gloria a Dios, ya se reconciliaron. Me regresaba yo a las 4 de la mañana a mi casa, así diciendo, he hecho la obra de Dios, bendito sea Dios. La mañana siguiente, el domingo, servicio a las 11 de la mañana, yo venía bien desvelado, con los ojos rojos y cansado, muy desvelado. Y los hermanitos se quedaban dormidos en su casa y no venían. Y entonces yo predicaba cansado y luego les llamé en la tarde, hermano, ¿por qué no vinieron? No, hermano, pues usted vio cómo nos desvelamos, estamos muy cansados. Y no puede ser. Siguiente fin de semana, otra vez se pelean el sábado en la noche. Y entonces aprendí y entendí. Este ataque no era a su familia, era a la palabra de Dios que habría de predicarse en este lugar. Porque no estaban atacando tanto, ellos iban a reconciliar, hasta hoy están juntos después de pelearse todos los días. Pero el ataque era a la palabra de Dios, porque el vaso llegaba cansado, no tenía fuerza, no había lucidez en la mente por la desvelada, no recordaba las cosas. Y cuando predicaba la palabra no podía fluir por el vaso dañado. Y no podía transmitir la vida para transformarlos. Entonces el ataque no era al matrimonio, era a todos los que habrían de oír la palabra de Dios. El diablo es un mentiroso y sabía lo que estaba haciendo. Entonces aprendí. Cuando volvieron a llamar, le dije, no, hermano, a usted les gusta pelearse los sábados, pelense mañana, otro día, y los espero en la oficina. Mientras tanto yo voy a dormir, la iglesia me necesita. En otro tiempo ustedes se reconcilien o se peleen como quieran, los espero en la oficina, no se van a matar entre tanto. Y ya. Tenemos que entender, esto era lo que estaba sucediendo. Entonces nota que los ministros pusieron diáconos para proteger su ministerio, su credibilidad del chisme que se había levantado, a fin de que ellos, haciendo ese trabajo, ellos puedan dedicarse a la predicación de la palabra y a la oración. Porque el ministerio no solo lo hace, escucha, ni siquiera solo diáconos, sino toda la iglesia. Abre la Biblia en Efesios capítulo 4, el verso 12. En el verso 11 te dice sobre los ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero en el verso 12 te dice la razón por la cual existen. Si quieres verlo desde el 11 para entenderlo mejor, fíjate, te decía hace un momento, Él mismo constituyó, Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué hace el ministro? Perfecciona al miembro para que el miembro haga la obra del ministerio. Entonces, una iglesia exitosa es aquella que valora la palabra de Dios, haciendo el trabajo de la iglesia para que el ministerio pueda seguir predicando el consejo de Dios sin estar afanado
en las cuestiones terrenales de esta vida. ¿Alguien entiende sobre esto? Bendigo a Dios por los que están visitando hospitales, orando por otros, ayudándose unos a otros, dando consejería, trabajando, diversificando las funciones. Gloria a Dios por todos aquellos que han entendido esta maravillosa verdad que permite que desde este sitio siempre habrá la palabra de Dios debido a esta verdad de protegerla. Gloria a Dios. Esto es bien importante, bien importante. Una visión que tiene la palabra de Dios debe protegerse. Desde esta casa se ha predicado la palabra de Dios constantemente. Usted no tiene ni idea el tiempo que un servidor pasa y los ministros de esta casa para preparar, pero además de eso para escribir muchísimos mensajes que no hemos predicado. Constantemente estamos escribiendo, permanentemente, verso a verso, todos los días, constantemente, horas y horas. Tenemos, por ejemplo, el proyecto que estamos sacando a luz cada vez más, avanzando más en él, que es la Biblia Revelación para Vivir, comentando palabra por palabra, verso a verso, toda la Biblia. Puedes tenerla del hebreo al español, del griego al español, todos los significados de los nombres, concordancia. Puedes ver anotaciones devocionales constantemente. Todos los días estoy momentitos que paso. A veces en un semáforo tengo ahí la computadora para escribir 2, 3 palabras. ¿Por qué razón? Porque hay una visión en esta casa que no puedo desatender. Atención, es bien importante. Y aunque hay otras cosas operativas necesarias, para eso hay mucho de la iglesia que puede realizarlo, para que la palabra no se detenga y siga corriendo y siga avanzando, de lo cual ni siquiera cobramos, sino que lo estamos transmitiendo de solo gracia nada más. Ahora escucha esto. Alguno podría pensar que quizá es más útil sirviendo en una iglesia chiquita, y puede pensar, soy más útil en una iglesia pequeña porque ahí son demasiados. A ver, vamos a entenderlo. ¿Qué es más útil? La tienda de computación que en una esquina vende computadoras y cambia 1 o 2, 3 familias por semana, o la compañía Mac que está transformando el mundo con su tecnología. Lógicamente el que tiene la visión masiva más grande está haciendo algo más útil, y así tú trabajes en la limpieza de la empresa Mac, está siendo más útil por la visión de esta gran empresa a lo que podrías hacer en una pequeña tiendita que tú fueras el gerente. Pon atención. En Palabra Viva no es una pequeña iglesita en algún rincón, sino una congregación con la visión suficiente de la palabra viva de Dios para poder extenderla hasta lo último de la tierra constantemente, a través de ministerios, a través de literatura, a través de muchísimas cosas, hasta lo último de la tierra. Y viene muchísimo más, porque si crees que se ha hecho algo, no has visto bien. Es mucho más todavía lo que viene. Entonces está siendo parte de una gran obra de Dios, algo útil, importante, masivo, real. Esto debes entenderlo. Entonces la palabra de Dios era protegida por el ministerio, por la iglesia misma que hacía el ministerio, y también por la persistencia de los ministros en la comunión con Dios. Qué importante es esto. Mientras los santos se dedican, mientras la iglesia se dedica a la obra del ministerio, el ministro se tiene que dedicar fundamentalmente la mayoría de su tiempo a su relación con Dios. Esta es la parte primordial de la obra. Pastor, ¿en qué consiste su trabajo? En que Él sonría, en que Él esté feliz, en que Él me mire y diga, en Él tengo contentamiento. Esa es la razón número 1. Ustedes son el resultado de esa relación. Ustedes no son la fuente de esa relación. Tampoco son la razón de este ministerio. Él es la razón de este ministerio, y todo lo demás es la consecuencia de la relación con Él. ¿Sí que entendemos la diferencia en eso? O sea, en el proceso Dios bendice, Dios sana, Dios salva, Dios hace cosas maravillosas, pero todo es hecho por Él y para Él. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, a Él sea la alabanza. Todo existe para su bendito y glorioso nombre. Por eso la diaconía que fue escogida para proteger el ministerio de la palabra. Curiosamente, el apóstol dice, nosotros nos dedicaremos al ministerio de la palabra, y la palabra para el ministerio es diaconía. Entonces, nombraron diáconos para servir a las mesas, a fin de que los diáconos que le sirven a Dios no fueran interrumpidos. ¿No es eso maravilloso? Me siento honrado de haber sido llamado a la diaconía de Dios. Honrar al Señor
darle gloria, servirle. Eso es maravilloso, bendito sea Dios. Te aseguro que quizá no siempre podré ir a tu casa, pero siempre me tendrás de rodillas diciéndole a Dios, bendícelo, hazle bien. Siempre habrá alguien que estaremos clamando y diciendo, Señor, hazle bien, porque esta es la razón fundamental hacia Él. Persistiremos en la oración, persistiremos en la palabra. Ahora, la palabra persistiremos significa hacerse fuerte hacia. Eso es lo que significa literalmente, hacerse fuerte hacia. Vamos a comprender esto. Un atleta todos los días tiene que estar trabajando, tiene que estar yendo a hacer ejercicio. Si no, va a perder fuerza. Él tiene que hacer ejercicio diariamente, así como todos los varones de aquí que se nota que diariamente hacen ejercicio. No se hicieron fuertes gratuitamente, fue el ejercicio de todos los días. ¿Verdad, hermanas? Digan amén. Se oyó bien así como un amén bien escurrido, ¿verdad? Así medio cómplice. En fe, ¿verdad? Llamando las cosas que no son como si fueran. Sí. En fin, bueno, es que hemos sido, bueno, mejor ya no digo nada de eso, ok. Pero un atleta tiene que fortalecer sus músculos y su habilidad mediante el ejercicio constante. Cuando el apóstol dice persistiremos, nos haremos fuertes en la oración y en la palabra, o sea, nos dedicaremos de continuo a la oración y a la palabra. No hay vacaciones para el ministerio. Puedes ir a donde quieras, pero tendrás donde te encuentres que tener tu tiempo devocional con Dios porque eres ministro. ¿Entendemos esto? Eso no lo podrás cambiar. Señor, perdóname, no voy a orar, estoy de vacaciones. No, eso siempre orarás, siempre leerás las escrituras, siempre tendrás una relación con Él. Este es el ministerio, como un atleta que todos los días está ejercitándose. Ahora, vamos un poco más adelante. Las personas que protegen la palabra de vida tienen algunas características. Fíjate lo que dice el verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Ve la primera característica que menciona sobre él: varón lleno de fe. Tienen que ser personas llenas de fe. ¿Quién va a proteger la palabra de Dios? Solo quien tiene fe. Ahora vamos a entender esto de quien tiene fe, porque en el contexto escritural no solamente se trata de tener el conjunto de doctrinas, esa es la fe doctrinal, pero no habla de eso, sino la confianza. Un varón lleno de fe es alguien que todo lo ve posible. Hay gente que todo lo ve posible, pero hay otros que no pueden apoyar la palabra porque para ellos todo es imposible. Hermano, ¿pudiera ayudarnos para hacer algo? No, eso no se puede. Entonces te tienes que meter tú. Cuando comenzamos esta obra, nos tocó en algún momento tener que meternos a hacer algo físico sin saber hacerlo. Es interesante eso. En la oficina que está allá arriba, por ejemplo, aquello que está allá, el piso de allá de madera, yo lo puse. Recomiendo que pongan un arnés del cuello a los hermanitos, que se pongan ahí por aquello de las dudas, porque hace 15 años estuve ahí poniéndolo y atornillando. Para empezar agarré el taladro y decía, ¿y esto cómo funcionará? Y vi que el clavo pasó y dije, que ya sé cómo, ya más o menos le entendí cómo va, ¿verdad? Y entonces así está, ¿verdad? Bendito sea Dios, después de 15 años. No, lo que pasó es que lo pusimos y cuando vi que sonaba, le puse otro al otro lado. Entonces gasté el doble material por no saber. O sea, sí está bien firme, no se preocupen, no se cae. A los jóvenes en una oficina y no se preocupen, no se viene abajo. Pero lo que trato de presentar es ¿qué necesidad había de estar yo haciendo eso cuando lo que uno debería estar haciendo es Dios? ¿Qué les comunico? ¿Qué les digo? Porque eso es lo que realmente te cambia. Si yo pongo un tornillo, poco te sirve. Pero si te traigo una palabra del cielo, te cambia la historia. Eso sí es importante. Esto es lo que estaban haciendo la iglesia en el primer siglo. De eso se trataba. Entonces un varón lleno de fe, le es posible, él todo puede. Para él es fácil. Cuando alguien te diga, hermano, ¿pudiera ayudarnos? Necesitamos un mujer que te para aquí y no diga, no es mi ministerio, tú eres varón lleno de fe, te paras ahí y dices, yo puedo hacer esto. ¿Podría dar clase? No es mi ministerio, sí puedo dar clase. ¿Por qué? Porque soy varón lleno de fe, puedo hacer eso y más cosas. Quizá Dios te llama a algo más, pero entre tanto sirve. En lo que se aparece el ángel, te confirma tu llamado, agarra una escoba. Porque a veces nos cuidamos de no servir entre tanto. Esas son las virtudes del cielo, de que mientras adoran te tumbe un montón de canicas nomás para que te des una idea de cómo van a reaccionar. O sea, ¿tú crees que eso no está planeado en el cielo?
¿Tú crees que Dios, el ángel que tenía ahí se le fue la onda y se le cayó todo? No, no te preocupes por eso. El Dios del cielo tiene medido hasta tus cabellos, y en algunos ha contado más que en otros, pero sigue midiendo, ¿verdad? Bendito sea Dios. El hecho es que Él sabe lo que está haciendo. Varón lleno de fe. Si estás lleno de dudas y lleno de necesidades, ¿cómo vas a servir a Dios? Sigamos. La palabra viva es protegida por personas llenas del Espíritu. Dice que Esteban era lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Hay quienes quieren servir a Dios, pero están llenos de sí mismos. Tienen tanto por qué preocuparse en su vida. Están tan dedicados a su dolor, a sus asuntos, a sus emociones, a sus experiencias, que no tienen tiempo o no tienen espacio para la gloria de Dios en ellos, para llenarse de Dios. ¿Cómo servirás a Dios cuando estás tan lleno de ti? Alguien me decía en alguna ocasión, a mi esposa, la pastora, y un servidor nos pidieron orar por una pareja que no podía tener hijos hace algunos años. Así que oramos: Dios, concédeles hijos, y Dios bendijo y les dio hijos. Y luego lo dejamos de ver. Un día lo buscamos: ¿qué pasó? ¿Por qué no han vuelto? Es que está muy pequeño el niño, no podemos por el niño. Entonces uno, o sea, están tan llenos de ellos que ahora no pueden estar llenos del Espíritu Santo, se llenaron del Hijo. Entonces, lo que es una bendición de Dios, siempre un hijo será una bendición, venga como venga y salga como salga. No, sí, será una bendición. Algunas veces tú cuando llegan, tú das gracias a Dios; cuando se van, tú adoras al Señor, pero será una bendición de todas maneras. Pero el hecho de que te estorbe ahora transforma la bendición en algo negativo, porque era algo positivo. Entonces, qué terrible es cuando alguien está tan lleno de sí mismo que no puede servir. ¿Qué es la gente que Dios va a utilizar? Los que están llenos del Espíritu Santo. Deja espacio en tu alma para ser lleno de Dios, porque créeme, de qué otra manera vamos a hacer la obra de Dios. La obra de Dios no podemos hacerla los hombres, es la obra de Dios. ¿Tú crees que podemos cargar la obra de Dios? Palabra viva es tan amplio que no podríamos cargarlo, nos revienta. Yo sé que tengo espalda como si fuera fisicoculturista, pero hermano Saulo, entendí ese del dolor de la risa. Eso duele bien feo, ¿verdad? Eso cala, eso es feo, eso duele horrible. Pero hay un Dios. Y Dios ha dado espejos. No se crean, no. Pero no importa lo fuerte que pueda ser una persona, no podemos cargar la obra de Dios. La obra de Dios es obra de Dios. ¿Cómo salvo a alguien? ¿Cómo sano a alguien? ¿Cómo le doy vida eterna a alguien? A menos de que Dios lo haga. Solo Dios puede hacerlo. Entonces necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. ¿Tú crees que hacer un trabajo dentro de la obra, así sea agarrar la escoba, no es un trabajo hecho nada más por el hombre? Es un trabajo hecho por alguien lleno del Espíritu de Dios. Así debe ser la iglesia. Esta es la gente que protege la palabra de Dios. Y por último, la palabra viva es protegida por personas bajo cobertura. Fíjate la escritura, la manera como estos fueron nombrados. La gente trajeron a 7 y dijeron: estos pueden servir, son llenos de fe, son llenos del Espíritu Santo, son de buen testimonio. Esta es la gente que puede servir. Y entonces los escogieron, pero los apóstoles les pusieron las manos y oraron por ellos. No se autonombraron, no dijeron: Dios me dijo que yo soy. No. La iglesia, los ministros pusieron las manos. Tampoco se autonombraron, se salieron y buscaron a ver quién les ponía las manos. No, así no funciona. Siempre encontrarás a alguien que te quiera poner las manos, pero así no funciona el reino de Dios. El que te parió te unge. Aquel que es tu cobertura te aprueba, y si tu cobertura no te aprueba, no puedes autonombrarte. Lo pusieron los apóstoles y ellos oraron. Así funciona. Esta es la gente que protege la palabra viva de Dios, que cambia las épocas, los tiempos. Bendito sea el Señor. No debo extenderme mucho más. Tengo que ir concluyendo esto. ¿Cuál es el resultado de todo esto? El verso 7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Crecía la palabra. La evidencia de que crecía la palabra es que crecía el número de discípulos. La razón por la cual crecemos es por la palabra de Dios. Esa es la razón por la que podemos decir, como ahorita decía nuestro hermano, ¿verdad?, por lo guapo que somos. No, por la palabra de Dios. La palabra no se rieron, gracias hermanos, se los agradezco con todo mi corazón. ¿Viste, hermano? No se rieron. Entonces, no se quedan. Pero la palabra
de Dios, es lo que da vida. Entonces se multiplicaba. Déjame te explico esto. Cuando Dios formó al hombre, lo puso en el huerto del Edén y le dijo: multiplícate, llena la tierra. Por diseño tienes que multiplicarte, llenar la tierra. Pero no solo eso, sino que en lo espiritual, la iglesia comenzó diciéndoles el Señor: Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y el número crecía, la palabra crecía y el número de discípulos se multiplicaba. ¿Te has fijado que Dios se hace llamar el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? La palabra hace Abraham: Abraham, de cierto te multiplicaré y tendrás descendencia y serás bendición. Bendito los que te bendijeren, malditos los que te maldijeren. Y empezó a hablarle: toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia. Eso le dijo Dios. Vino Isaac y Dios le dice a Isaac: Isaac, tendrás descendencia hasta lo último de la tierra. Te multiplicaré y te daré la promesa a tu padre, y los hijos serán como la arena de la tierra o del que está a la orilla del mar, y como las estrellas del cielo. Y le da promesas de multiplicación. Jacob, y empieza a prometerle: te daré las promesas a tu padre Abraham, a tu padre Isaac, y de cierto te multiplicaré. El Dios que nosotros servimos es el Dios de la multiplicación. Tú agarras la palabra de Dios, la metes a un trabajo y se multiplica y te produce. Agarras la palabra de Dios, la metes a una iglesia y te produce y se multiplica. Agarras la palabra de Dios, la metes a tu familia y se va a multiplicar y serás bendición, como la palabra enseña. Tus hijos serán poderosos en la tierra por la palabra de Dios. Este es el diseño, así funciona. Y no hay diablo, no hay maldición que lo pueda impedir. Levantaron murmuración para frenar la palabra, pero no podían frenarla. ¿No te has fijado que las esposas de Abraham, de Isaac y de Jacob fueron estériles? ¿Por qué razón? Para impedir que viniera la multiplicación de la vida. Pero no se puede evitar la multiplicación de la vida. En el momento que Abraham bendice, en el momento que Isaac bendice, en el momento que Jacob bendice, los vientres estériles se abrieron y vino la multiplicación de la vida. Así puede suceder contigo. Estás en la visión de la palabra viva de Dios. Cuando tú tomas esta palabra y la crees por la fe y la aplicas a tu vida, se abrirá el vientre estéril y producirá para la gloria de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Así es la palabra de Dios. Siempre produce aquello para lo cual fue enviada. ¿Por qué no le das gloria a Dios mejor que eso? ¿Por qué no bendice al Señor y le dice: Dios, gracias por tu bondad? Porque Él es bueno. Requerimos su palabra, necesitamos su palabra. Es alimento, es bebida. Concluimos. En este capítulo 6 lo primero que vemos es que el ataque nunca fue para los hombres, fue para frenar esta palabra. Entiéndelo. Tu palabra debe ser la edificación, habla la vida de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. La escritura es clara al decir que nosotros hablamos la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque estamos protegiendo la palabra viva que nos ha sido dada. Bendito sea el nombre del Señor. Ponte en pie, por favor. No debo extenderme más, es suficiente. Si alguna área de tu vida no está produciendo, inconfórmate, como estas mujeres estériles lo hicieron alguna vez. Inconfórmate, toma la palabra de Dios y produce. La bendición de Dios siempre produce, siempre va a producir. Pastor, pero ¿qué me dice del remanente? Cuando la Biblia habla de un remanente, sí, cuando el pueblo se aparta de Dios y está bajo juicio, Dios conserva unos cuantos que no se contaminan. Ese es el remanente. Pero no estamos bajo condenación, bajo juicio. Estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No debemos ser un remanente, sino multiplicarnos hasta llenar toda la tierra. Bendito sea Dios. Cierra tus ojos. Alguno hoy necesita de todo su corazón comprender que fue puesto para guardar la palabra de Dios. La revelación que te ha sido dada, guárdala, protégela. Cierra tus ojos. ¿Tienes idea de todo lo que has recibido? ¿Tienes idea de los mensajes que se te han predicado, de la posibilidad de leer lo que has leído? ¿Tienes idea de tanta riqueza recibida? Protege la palabra de Dios, protege la palabra de Dios. No se trata de proteger hombres, no se trata de proteger movimientos, proteger la palabra de Dios que está detrás de hombres y de movimientos, la palabra de Dios.